Hemos anunciado, ya está en estudios y nos acompaña la doctora María Cecilia Alvarado, quien es viceprefecta de la SUAY. Pues hoy la hemos invitado para tratar, entre otros temas, precisamente la realización que este mes tendrá en los días siguientes del Congreso Internacional de Biodiversidad, Territorios Biodiversos y de Derechos. Además, trataremos el tema de la minería en el Azuay y otros temas de coyuntura. Con esta introducción no queda sino darle la más cordial bienvenida. Muy buenos días, viceprefecta. Muy buenos días, un gusto compartir con ustedes y con toda la gente que está en sintonía de la W Radio. Efectivamente nos encontramos ya en las puertas de lo que será la Conferencia de Biodiversidad, Territorios Biodiversos y de Derechos, un evento que se va a celebrar los días 21 y 22 de junio, precisamente en el marco, ¿no?, de este mes que es el Día del Ambiente. Fue precisamente el día de ayer, se conmemora por las Naciones Unidas el Día del Ambiente, y el 25 de junio son las fiestas de la provincia, es la fecha de provincialización de la SUAY, una fecha que compartimos también con el Cantón Gualaceo, con el Cantón Girón, que es el momento hace 194 años en donde se definieron nuestros territorios. Entonces, en el marco de este contexto, de estas fiestas, es que la prefectura, junto con la Red de Gobiernos Regionales por el Desarrollo Sustentable, una organización mundial que reúne a los gobiernos regionales sobre los temas de ambiente, con el apoyo del CONGOPE, con el apoyo del Ministerio del Ambiente, con el apoyo del Instituto Nacional de Biodiversidad, nos encontramos precisamente organizando esta conferencia, ¿no? Vamos a hablar de biodiversidad, vamos a hablar de qué significa la conservación y el aprovechamiento de la biodiversidad en un entorno en el que combatimos el cambio climático, en el que hacemos frente como humanidad a evitar precisamente que el cambio climático altere nuestros ecosistemas, altere los hábitats, nos siga dando como resultado extinción de especies y muchas de las veces procesos irreversibles de degradación del ambiente que ponen en riesgo la capacidad productiva, la capacidad de alimentarnos, la capacidad de tener agua para nuestros procesos vitales, y por eso es que creemos que la conferencia va a ser un espacio de reflexión muy válido, muy importante. Vamos a poder acercar a la academia, a la ciencia, a las personas que hacen investigación científica, que están en toda esta lógica de entender, de conocer y de aprender de nuestra naturaleza, y acercar hacia las comunidades, acercar hacia las personas que en cambio quizás con su conocimiento empírico, quizás desde la realidad, desde ser quien trabaja la tierra, quien está en los procesos de cultivo, quien está guardando las semillas, quien está analizando, a lo mejor no en un laboratorio, en la tierra mismo, en el territorio mismo, y poder hacer este encuentro, ¿no?, este encuentro de saberes. Viceprefecta, usted ha hecho mención precisamente que uno de los objetivos de este Congreso es buscar los mecanismos para viabilizar el cuidado de la biodiversidad del medio ambiente. Uno de los grandes problemas que el planeta en términos generales viene sufriendo es la acumulación del CO2 que genera el efecto invernadero, para lo cual los científicos, los expertos hacen mención que se debe tener cuidado, se debe propender que no supere más allá de las 2 toneladas de producción de CO2 por persona. Sin embargo, en Cuenca las últimas mediciones dan cuenta de que cada cuencano produce 2,5. ¿Cómo lograr desde la prefectura, desde el espacio que usted está precisamente, esta reducción, mejorar estos índices? Así es, efectivamente lo que sería la huella ecológica, ¿no?, el impacto que cada uno de nosotros, que cada amigo o amiga que este rato nos está escuchando y que a lo mejor está en su auto, a lo mejor está, no sé, consumiendo electricidad de distintas formas, a lo mejor está sacando la basura de su casa para dejar lista para el recolector. Bueno, todas esas cosas son esos temas cotidianos de nuestra vida que miden nuestro impacto en el ambiente. Y ahí, como decíamos y comentábamos el día de ayer por el Día del Ambiente, hay que hacer nuestra parte, ¿no? A los estados, a las autoridades, en este caso al gobierno provincial, a los municipios, a las parroquias, hay que exigirles planes, programas, políticas públicas que sean cada vez más claras hacia el cuidado del ambiente, que sean coherentes con el cuidado del ambiente,
reciclaje y cada uno de los ciudadanos tenemos que hacer nuestra parte. En Cuenca, por ejemplo, tenemos un sistema de separación de desechos sólidos, de reciclaje, desde hace varios años, ya más de una década. Habrá que ver por qué no profundizamos en eso, cuál es el nivel de reciclaje que estamos logrando en la ciudad, por qué no introducimos la funda verde, por ejemplo, por qué no somos capaces ya no solamente de separar en la funda negra y en la funda celeste en donde está el material reciclado, y no hacemos también el ingreso de la funda verde para poner todo lo que es materia orgánica y que puede ser, y de hecho es, el mejor insumo para las composteras, para poder producir nuestro propio humus, que puede dar origen, digamos, a todo un programa de agricultura urbana, pero también al mantenimiento de áreas verdes, áreas comunales de la ciudad. ¿Por qué no? Por ejemplo, se avanza en que este sistema de reciclaje pueda llegar a los otros cantones de la provincia. Nosotros como prefectura en este momento nos encontramos comprometidos con OñA, con SICSIC, en acompañar, en fortalecer su proceso de gestión de desechos sólidos, precisamente para hacer este reciclaje en fuente, y es uno de los proyectos en los que nos empeñamos en que de verdad logremos ser una provincia con una gestión eficiente de nuestros desechos sólidos, con una gestión eficiente de nuestras aguas residuales, con una gestión eficiente de nuestro transporte. Los cantones pequeños de la provincia prácticamente no tienen contaminación por vehículos, son cantones con poquísima circulación vehicular y que sin embargo de eso otros factores como la contaminación del suelo, del agua, por la mala gestión de basura, hace que sean problemas que además tienen un impacto directo en la actividad agrícola, que es de la que dependemos. Viceprefecta, dentro del mismo marco creo que cabe preguntarle, y desde luego, si hablamos de cuidado del medio ambiente, también hablamos del cuidado del agua. ¿Cómo es la reacción personal suya y desde luego de la prefectura tras conocerse la resolución judicial del pasado viernes? Sí, yo creo que comentábamos igualmente qué alegría y qué momento esperanzador el que estamos viviendo en el país a propósito de la resolución del juez Serrano, que en estricto apego a derecho, me parece que hay que señalar y precisar este punto. En estricto apego a derecho, el juez falla a favor de las comunidades, determinando con precisión que no se cumplió con un requisito fundamental para lograr iniciar la fase de explotación, en este caso en el proyecto Río Blanco. La consulta previa, libre e informada es un requisito constitucional y legal que está establecido en nuestra Constitución desde el año 2008 y ese requisito no se cumplió. La empresa minera, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Minas confunden consulta previa con socialización, ¿no? Y hemos encontrado, hemos visto en los argumentos de la defensa de las instituciones el mencionar las reuniones de socialización, las reuniones en las que ellos afirman haber conversado con la comunidad y haber expresado todos los pormenores del plan de manejo ambiental, etcétera. Sin embargo, la Constitución es sumamente clara en que el requisito que se debe cumplir es una consulta que tiene un mecanismo establecido, que tiene que ser realizado de manera amplia a toda la población y que de ninguna manera es un taller de socialización, ¿no? Y este requisito es el que se ha incumplido y es la razón por la que el juez acepta las medidas de protección interpuestas por la comunidad. Creo que hay un tema ahí clave y es lo que nosotros veníamos sosteniendo. Ningún proyecto minero en el Ecuador actualmente ha cumplido con este requerimiento. Y es para mí la muestra de que lastimosamente hubo una conducta desde el Estado de ser poco rigurosos en el cumplimiento de los requisitos que la ley contempla. Tal vez por necesidad económica dieron esas facilidades a las concesiones. Posiblemente porque saben la conflictividad social que estos proyectos ocasionan, ¿no? Y más en lugares como en el caso de Molleturo, en donde la comunidad viene resistiendo durante décadas a la extracción minera porque está en la nariz del Parque Nacional Cajas, porque está ubicada a más de 3.800 metros de altura en una zona de páramo en donde no cabe duda los impactos ambientales que se tiene, en donde todos conocemos que en nuestro caso, digamos, al vivir en las montañas, nuestra agua proviene de los cerros, no hay mucha ciencia en eso, ¿no? Nuestra fábrica de agua son los cerros, son los pajonales, son los humedales, y poner en riesgo este ecosistema es precisamente una de las cosas que, por
ejemplo, en el marco de la conferencia de biodiversidad se trata cómo soy capaz de reconocer que si bien hay presiones sociales, hay presiones de infraestructura, presiones económicas, cómo debo manejar ecosistemas frágiles y amenazados, cómo puedo tener una planificación que reconozca que hay territorios mucho más sensibles que otros y que la biodiversidad sí tiene que ser conservada, tiene que ser aprovechada también, eso es cierto, pero hay temas en los que, al menos para mí, está absolutamente claro. No se puede poner en riesgo el agua. No podemos, digamos, no hay ninguna posibilidad de que Cuenca deje de tener esta dicha que tenemos de abrir una llave, ¿no? ¿Cuántos amigos, amigas de este rato estarán abriendo la llave y sirviéndose un vaso con agua, ¿no es cierto? No queremos llegar a que Cuenca sea una ciudad de esas en las que el tanquero viene a entregarnos agua unas horas al día, en donde los barrios tenemos turnos para tener agua durante ciertas horas, que en las temporadas de sequía tengamos una racionalización de líquido vital terrible. Esas son las cosas que Cuenca esa no es la Cuenca del futuro, esa no es la Cuenca que esperamos. La Cuenca del futuro es una Cuenca mejor, es una Cuenca que siga siendo orgullosa de su agua, es una Cuenca que siga garantizando agua en cantidad y calidad para el 100% de su población, y eso es lo que está en riesgo con la minería en el Cajas. Con ese criterio, viceprefecta, cabe mencionarle y preguntarle si de la petición de revisión de concesiones que se alzó por parte de la alcaldía para, en este caso, el Ejecutivo y a cargo, pues, Lenín Moreno, haría que esto se deje a un lado por el momento, al menos las diferencias políticas que se han ido zanjando en los últimos tiempos, tanto en quienes representan la prefectura con la alcaldía. Mire, yo les decía el otro día a algunos representantes de las comunidades con las que conversaba, les decía, lo menos que ellos pueden exigirnos a las autoridades es que, dada la lucha que ellos han puesto, ¿no? Todo el tiempo, todo el esfuerzo que ellos han colocado, hoy lo que menos nos corresponde, lo que menos podemos hacer las autoridades es mantenernos vigilantes de qué sucede en la parte legal. Seguramente la empresa apelará, las instituciones apelarán, se han escuchado ya noticias por parte del Estado en esta situación, y la sentencia que hoy día está en firme, hay que mirar qué es lo que termina de suceder después de los procesos de apelación. En ese tiempo, y a nosotros lo que nos corresponde es sentarnos a mirar qué pasa más allá de la sentencia y cuáles son las herramientas de planificación y de atención a la comunidad que tenemos que brindar. Alguien, y sobre todo el discurso de la empresa minera, es decir, ahora sí van a venir los mineros ilegales, van a venir los mineros chicos, porque sacan a la empresa grande, pero van a llenar a los mineros ilegales, ¿no? Ese es el discurso, además, de la empresa minera, y creo que precisamente lo que hay que dejar absolutamente saldado es que la minería en el páramo no es admisible porque pone en riesgo el agua, y esa minería, no importa que sea legal, ilegal, grande, mediana, pequeña, de la gran empresa china o de la pequeña empresa ecuatoriana, no hay manera de poner en riesgo el agua y de realmente afectar de manera social, ambiental, cultural, a un entorno tan sensible como es el Cajas y su zona inmediata de amortiguamiento, y para eso hay que tomar medidas de planificación contundentes. Ampliar la zona del Parque Nacional El Cajas, por ejemplo, podría ser una alternativa. Etapa es quien administra el Parque Nacional Cajas con la dirección ambiental, podría ser una de las alternativas, porque Río Blanco se encuentra apenas a 4 kilómetros del Parque Nacional Cajas, la boca mina, ¿no? Información dada del propio Ministerio de Minas, zonas de planificación especial, la posibilidad de hacer una intervención piloto en las comunidades, porque la gente lo que quiere precisamente es mejorar su calidad de vida. Por eso es que muchos fueron conquistados también con la empresa minera, por la posibilidad de trabajo, por la posibilidad de recursos. Y precisamente, si hablamos de la suspensión de esta actividad, ustedes como autoridades y la prefectura, dentro de sus competencias ambientales, se están ya planteando los mecanismos necesarios para resguardar que las comunidades, en su necesidad de progreso, no ingresen a esta actividad de manera ilegal. Así es, digamos, en el tema de minería es un sector estratégico calificado así por el Estado, y ha sido justamente una de las barreras que hemos tenido para que los gobiernos autónomos intervengamos. Sin embargo, de eso nosotros hemos acompañado a las comunidades para hacer monitoreos, para hacer inspecciones. Justamente uno de los informes que el área de ambiente del gobierno provincial realizó el año anterior
sirve precisamente para verificar los impactos que ya se están dando en la comunidad, y eso ha sido parte también del expediente que hoy día ha estado en este proceso judicial. Nosotros no tomamos decisiones en el tema minero, lastimosamente, porque así están las normas, no se ha dejado eso para que sea de exclusivo tratamiento del Ministerio del Ambiente, pero por supuesto toda la precaución y todo el acompañamiento que podamos hacer desde el área de gestión ambiental lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Insisto, este no es un tema económico, ¿no? Pero si lo fuera, ¿no? Si acaso este fuera un debate económico, ¿no? Para mí es un debate ambiental, social, cultural y económico, ¿no? Pero si solamente nos remitiéramos al tema económico, los mismos datos del Ministerio de Minas dicen que de este proyecto de Río Blanco apenas 23 millones de dólares correspondían a regalías mineras. Lo habíamos hablado en una entrevista anterior, Así es, por 23 millones de dólares en 11 años de explotación, poner en riesgo el agua de Cuenca y de comunidades incluso de la provincia del Guayas, pues nos parece que no tiene sentido arriesgarnos a eso, y por el contrario, lo que habría que valorar es cuáles son los pasivos ambientales, cuáles son los riesgos que se podrían asumir, y por el contrario los esfuerzos que el Estado central y que los estados locales, el municipio, la prefectura debemos asumir para hacer de esa zona una zona de planificación especial y de trabajo con las comunidades. Posterior a conocerse las resoluciones judiciales del pasado viernes, este sábado, que también pues ya hemos pasado, se ha hecho voz, se ha hecho eco de que varios movimientos políticos, entre esos Lecua Runari, también FOA, han llamado a movilizaciones para llegar a Carondelet y mantener en firme lo conseguido en el aspecto judicial. ¿Ustedes se sumarán a estas medidas? ¿Ustedes apoyarán precisamente estas caminatas que se están organizando? Bueno, ahí lo que me parece es mi punto de vista personal, pero creo que hay que despartidizar este tema, y mientras menos presencia política, digámoslo así, partidaria, tengamos más ciudadana, más de las comunidades, más de la gente que ha estado liderando por décadas estos procesos, creo que va a ser más legítima. Por supuesto, insisto, en el Ecuador ninguna concesión minera se ha hecho cumpliendo el requisito de la consulta previa, libre e informada, y lo ocurrido aquí en la ciudad de Cuenca con el proyecto Río Blanco, por supuesto, ha abierto el espacio para que otras comunidades también digan: en nuestros territorios estos procesos también se irrespetaron. Yo apelaría a la sensibilidad del gobierno nacional. Apelaría a que el presidente Moreno no haga de la minería una confrontación con la comunidad. No vale la pena. Yo esperaría que el presidente Moreno y su equipo tengan la sensibilidad de decir que el agua debería unirnos y no la minería separarnos. Y creo que debería ser un momento para reflexionar a profundidad, ¿no? Para poner sobre la mesa los números, los problemas, los pros y los contras, y poder analizar qué es lo que sucede en cada uno de los territorios. Es bien difícil. Yo entiendo las necesidades económicas del Estado, pero también entiendo qué es lo que sucedería si es que a mí me dijeran que me van a sacar de mi casa porque han encontrado minería. Entendería que vengan y de pronto a mi barrio, ¿no es cierto?, nos desalojen y nos digan: ¿saben qué? De aquí se va todo el mundo y vaya a ver dónde vive, ¿no? Entonces, un proceso de esta naturaleza que se hace en contra de las comunidades no es buen negocio. No es buen negocio. Yo apelo a que ojalá el presidente Moreno entienda que la defensa del agua puede ser un motivo de unidad nacional, mientras que la minería lo que está ocasionando es fractura severa, ¿no? Viceprefecta, creo que en eso vamos a recalcar, y desde luego debemos ahondar en que debe ser un proceso despolitizado. Es la única manera en que finalmente todos puedan encontrar una ganancia, y no particularmente un actor político en concreto. No queremos desaprovechar la oportunidad de conversar esta mañana con usted. Usted es una activista social también. Queremos conocer su punto de vista desde los últimos hechos que se están dando en la ciudad de Cuenca respecto de las acusaciones que se vierten a uno de los sacerdotes más conocidos en la ciudad. ¿Cuál es su criterio personal sobre las víctimas? ¿Usted cree que las víctimas han hecho bien en alzar la voz después de tantos años? Están siendo duramente criticadas. Ellos podrían encontrar un espacio de refugio, apoyo dentro incluso de su autoridad. Yo me he manifestado públicamente en este horroroso y doloroso caso. A mí no me queda duda del lado de quién hay que estar, y por supuesto el lado es el de las víctimas. Me parece perverso que hoy día exista persona que pueda atreverse a criticar o a cuestionar
a las víctimas y sus familias. Solamente quien tiene una coraza y una imposibilidad de empatía y de entender al otro puede emitir pronunciamientos en contra de las víctimas, ¿no? Me parece que las personas que hemos conocido, que hemos tenido la posibilidad de conocer procesos tan dolorosos de violación, de abuso sexual, de maltrato físico, de violencia en general, que tantas mujeres, tantos niños, tantas niñas, tantas personas han vivido en nuestra ciudad, podemos saber lo que eso significa en la vida de una persona. Que un niño sea abusado sexualmente a los 5 años de edad por parte de una persona que goza de prestigio, de confianza, que se supone que es un pastor, que se supone que es alguien que debe cuidar, guiar y que merece la confianza de la comunidad, pues debe haber sido con seguridad una experiencia lo suficientemente traumática como para marcar toda su vida. El hecho de que las víctimas en muchos de los casos, en muchísimos de los casos, no denuncien, tiene toda una consideración de la sociedad en la que vivimos, una sociedad que no cree a los niños, una sociedad que siempre está del lado del poder, una sociedad que de manera machista, misógina, muchas de las veces no otorga la confianza a las víctimas para poder creer en la justicia y poder superar la vergüenza que estos actos le pueden causar, porque muchas de las veces se culpabiliza a la propia víctima, ¿no? Y es lo que hemos visto en este caso. Un sacerdote que no merece ese nombre siquiera, un violador, un criminal que vestido con la túnica de la iglesia, que vestido con la sotana de la iglesia, ha abusado de niños y de niñas, de niños en este caso, que estaban bajo su cuidado y bajo su sistema educativo. Es no solamente total y absolutamente reprochable, es una vergüenza para la Iglesia Católica, es una vergüenza para los creyentes, y me parece que en este momento la sociedad tiene que llamar a las cosas por su nombre. El problema aquí, el problema en este momento es cómo evitamos mirar para otro lado, seguir tapando, seguir disimulando, seguir evitando escándalo, y cómo como sociedad tomamos las decisiones correctas. Se sanciona, se castiga, se rechaza y se siente un precedente, de manera que la sociedad decide estar del lado de sus niños y de sus niñas, no de quienes de cualquier clase o condición se convierten en violadores y en criminales. Nuevamente, doctora y viceprefecta, aquí queremos contar con su criterio, y con esto despedimos la entrevista. Conocemos de su apretada agenda, la cual cumplirá el día de hoy en esta mañana, y es que dentro de las declaraciones que se dieron a conocer este fin de semana por parte del sacerdote de quien nos hemos referido en los últimos momentos, se supo de que él había dicho de que estas violaciones o abusos se dan con cierta complicidad por parte de las víctimas. ¿Usted considera que es viable, sostenible este tipo de criterios cuando también pues las víctimas, en este caso se tratarían mayormente de niños, ¿no? Niños. Pero cuando se trata de mujeres, muchas de las veces la sociedad tacha que la mujer tiende a buscar o se las busca, valga el término, cuando sale, por ejemplo, con un escote o una minifalda? ¿Es esto viable en la sociedad del siglo XXI? Es absolutamente inviable y es repudiable. Es repudiable, ¿no? Yo decía hace un momento, qué valentía de las víctimas del atreverse a denunciar en una sociedad en la que casi siempre se le echa la culpa a las víctimas. Y es justamente esto, las expresiones de este criminal que no merece tener otro nombre, ¿no? Hace justamente esto, reproducir esta carga que la sociedad pone hacia las víctimas y culpabilizar a las víctimas. En este caso, está culpabilizando además a niños que tenían entre 5 y 7 años, a chicos que me parece que otro de los denunciantes fue víctima hasta la edad aproximada de 11, 12 años. ¿Cómo se puede poner la responsabilidad, cómo se puede cargar la responsabilidad hacia las víctimas? Y como usted mencionaba, y bien traída la reflexión, lastimosamente esta es la forma en la que se opera en la sociedad. La mujer es la culpable, no es el violador. La culpa ha sido de la minifalda, la culpa ha sido de la noche, la culpa ha sido de unos tragos, la culpa ha sido de la hora, la culpa ha sido de la calle. No, la culpa de quien viola es del violador. No le pueden echar la culpa a la falda, no le pueden echar la culpa a la ropa, pero además está probado y podemos ver el caso de la niña Anabel, por ejemplo. Ella salía de su escuela
salía de su escuela al mediodía vistiendo el uniforme de su escuela y terminó embolsada, asesinada, embolsada en fundas, ¿no? Entonces, la culpa no es de la ropa, la culpa no es de la hora, los asesinatos, los femicidios, la violencia ocurre al mediodía o a la medianoche, ocurre en un lugar abierto. Cualquiera. La víctima puede ser una niña, puede ser un niño, puede ser una mujer de 50 años o puede ser un adolescente de 18. Debemos poner el ojo en donde se debe, debemos señalar al culpable en donde se debe. Yo no puedo justificar la violencia bajo ningún tipo y es parte de la campaña que nosotros en la prefectura desarrollamos. Nada justifica la violencia, nada, nada. Ni los tragos, ni el mal genio, ni el mal día, ni el mal tiempo, nada, ¿no? Nada justifica la violencia. Tenemos que aprender a resolver nuestros conflictos y a procesar nuestras frustraciones de otra forma. Yo no puedo caerle a quiños a usted y después decirle, ¿sabe qué? Tuve un mal día, perdóneme, ¿no? Nada justifica la violencia. Y esto, en este caso doloroso que nos está sacudiendo como sociedad cuencana, porque es una sociedad de fe, es una sociedad que su pueblo cree. Y mirar que la figura de un sacerdote sea hoy día la figura de un violador realmente debe llamarnos a sacudirnos como sociedad, a llamar las cosas por su nombre, a seguir teniendo nuestra fe sana, nuestra fe limpia, nuestra fe que precisamente busca días mejores, busca justicia, busca una sociedad mejor para todos nosotros. Muchísimas gracias, viceprefecta, por desde luego permitirnos tocar estos temas que están más allá de lo que teníamos planificado conversar, pero valía la pena aprovechar tanto por cuanto usted es autoridad y al mismo tiempo una activista social que ha ganado un espacio y una representación muy importante en la comunidad. Les agradezco y termino con lo que empecé. El 21 y 22 tenemos la conferencia de biodiversidad, las personas, estudiantes, al público en general. Vamos a tener feria de universidades, vamos a tener un espacio de feria productiva, vamos a tener una exposición sobre el oso de anteojos en la Casa de la Provincia. Es decir, van a ser días en los que vamos a aprender a conocer de nuestra biodiversidad con la presencia también de panelistas internacionales y les invitamos a estar atentos a la programación a través de las redes de la Prefectura de la SUAY. Sin duda hay que darnos tiempo para estar al tanto de esto que pues conlleva un hecho pues que nadie puede desconocer. Se trata de cuidar la casa que tenemos, se trata de cuidar el medio ambiente que, como usted, amigo oyente, tiene conocimiento, es lo único que nos permite llevar una vida sana. Con esto y desde luego entendiendo las ocupaciones que tiene la viceprefecta, cerramos aquí la entrevista. Regresamos al espacio de la hora clave para presentarles más información. Estuvimos conversando con la doctora María Cecilia Alvarado, viceprefecta de la SUAY. Ya volvemos. El informativo de más audiencia de la radio. La hora clave presenta todos los sábados